Bueno, pues ¿qué día estamos hoy? ¿19? Sí. Creo que sí, 19 de mayo. Aquí tengo el chavalote ya preparado su dron. Y las 5:20 de la tarde. Nos vamos a la playa y por primera vez, creo que lo voy a decir, me preocupa más si hay arena que si hay sargazo. Esa es la auténtica verdad. Así que me voy a ir, voy a ver si encuentro sitio donde dejar la mochila, porque ayer era muy difícil poder dejar la mochila ahí. Ayer, si no habéis visto el vídeo, pegarle un vistazo. Vamos a ir a Mamitas y a ver qué nos encontramos. De ahí nos iremos luego a la 38 seguramente. Luego nos iremos a tomar el café y veremos a ver cómo está el Parque Fundadores. Creo que voy a hacer eso. Os pongo la intro y seguimos grabando. Que aquí están con la música en directo y casi no se oye nada. Bueno, voy a seguir para que veáis la banda que tenemos aquí. Bueno, acaban de parar. Es un escándalo, como se suele decir. Aquí lo ponen los fines de semana, a veces los sábados, otras veces los domingos. Mira. Bueno, pues ahora sí, os pongo la intro y seguimos grabando desde la entrada de la playa, a ver qué tal. Antes de entrar en la playa, vaya moto chula, ¿no? Lo que sigue. Bonita, bonita. Espectacular. Hasta calavera detrás. Está espectacular, ¿no? Lo que sigue. Una maravilla. Los dueños están allí. Saludos. Bueno, nos vamos para la playa. Es que, ¿quién nos separa hacerse una foto con esa máquina que tenemos ahí atrás? Bueno, pues ahora ya puedo hablar más o menos normal. Vaya ruidito de la banda, ¿eh? El chavalote que está a punto de lanzar el dron para arriba. Vamos a sorprendernos a ver qué nos encontramos. Veo que hay gente que sale, gente que entra. Ahí está nuestro amigo Paul, el fotógrafo. Que si está aquí es porque no hay arena, ¿eh? Fíjate lo difícil que está. Yo creo que Alex y Adriana no se van a bañar, me van a esperar por aquí y yo me voy a dar un baño. Mira, arena no hay y sargazo tampoco. Por una parte, qué bueno que en el sargazo... ¿Qué? ¿Cómo lo ves? Bueno, por lo menos el mar está mejor. Sí, hay bastante gente bañándose. Bueno, voy a dejar mi mochila por aquí, te la dejo, a ver dónde. Vamos a ver si podemos pasar por aquí. ¿Ibas a bañarte en la 38? Pues yo quería grabar esto y además está preciosa el agua, ¿eh? Si hubiéramos venido antes, estábamos mucho mejor. Tú vuela el dron y yo me baño 10 minutos aquí, otros 10 minutos en la 38. ¿Vale? Pero yo solo vuelo una vez, ¿eh? Venga, me vuela este dron, por favor. Ya me dio en las piernas el agua. Bueno, pues aquí está el chaval, nos va a volar el dron y yo voy a ver si me paseo un poquito por aquí. Lo mejor de hoy es que no hay tanto oleaje, no llega con esa fuerza y pues poco a poco irá trayendo la arena para aquí abajo. Para esta parte irá trayendo la arena. Pero hoy, ya lo veis, delante de Mamitas, toda la gente sentada como puede. Y yo en breve me voy a meter ahí dentro a bañarme. Porque yo lo que vengo es a bañarme. Pero que viene aquí para poner su sombrilla, su silla... Pasar el domingo lo tiene difícil en esta zona. En la playa de la 38 sí que hay arena. Luego me voy a acercar a ver qué tal está. Pero aquí, esto es la primera vez que lo veo así. El mar está estupendo. Sargazo no hay ni gota, ¿eh? Nada, ni en la orilla ni dentro del agua. Me he querido venir a pasear aquí para que vierais que está todo igual. Lo que pasa es que aquí hay un poquito más de arena porque no está el local de Mamitas, por ejemplo, ese de ahí.
Entonces los otros locales están más para atrás y sí que hay algo de arena. Pero bueno, me voy a volver hasta donde está el chavalote y por allí me voy a bañar. Ahí está el dron, justo está saliendo. Voy a hacer unas fotos desde aquí. Bueno, pues ya he hecho fotos desde esta posición también. Me voy con Alex y Adriana de aquella zona y me voy a conversar con vosotros un poquito desde el agua, desde mi oficina, que hace ya tiempo que no digo que es mi oficina, la vuestra también, estáis invitados, ya lo sabéis. Te quiero mandar saludos a Rafael y a Mané de Cádiz, que hoy ha descendido a segunda división, una pena. Felicitar a los del Mallorca, se mantiene un año más en primera. El fútbol ya terminó prácticamente, la última jornada no dice nada. El Barcelona quedará segundo. Me voy para adentro, venía a saludaros. Bueno, me gusta estar a la vista de ellos para que no estén preocupados, pero por aquí hay piedras de moverse la arena, tengo que entrar con cuidado. Y no son piedras grandotas, pero cuando las pisas duele. Voy a hacer una foto desde aquí a la entrada de Mamitas que refleja el sol. Fijaros qué raro ver la entrada de Mamitas así, sin nada de agua, de arena que diga, de agua. Pues ya lo estáis viendo, a pesar de que no hay donde dejar las cosas, la gente se acercaba a Mamitas a disfrutar del agua. Bueno, ya estoy en una zona que no rompe la ola, aquí se levanta y rompe un poquito más adelante. Aquí estoy tranquilo, aquí estoy bien. Tienes que buscar donde te sientas cómodo. Pues gracias a los paquirreportajes que me enviáis, hoy tenemos un paquirreportaje muy especial. Ahí quiero saludar a este hombre que nos saluda. Saludos. Hola. Hola. Bueno, pues tenemos un paquirreportaje muy especial de nuestro amigo de Querétaro, el Luis Homero y su familia. Les invitaron a una boda y nos han querido compartir la zona donde está con la boda, que es espectacular, a mí me gusta mucho, me hubiera gustado conocerlo. Cuando vivía en Aguascalientes tenía mucha tentación de ir a conocer esa zona. La población se llama Jiquí, es una población con el lago de Tlaxcala, no sé cómo pronunciarlo bien. Es un lago importantísimo en aquella zona, muy bonito, y esa población ya se ha convertido pues como la zona donde van el estadounidense va a hacer su retiro porque ahí viven muy a gusto. Entonces se han vendido muchas casas, muchas viviendas a los de Estados Unidos, pero luego está muy bonito, la verdad. Y la boda pues es importantísima porque lo que pasa en esa boda es espectacular también. Pero bueno, ahí lo comparto. Lo que es el paquirreportaje de Luis Homero, que es excelente persona y su familia. También un paquirreportaje de Raúl Aguilera, que estaba ayer con nosotros tomando el café. Y ahora mismo está en Puerto Cancún. Desde ahí nos mandamos un paquirreportaje. Y de momento esos son los que tengo. Así que os pongo los paquirreporteros y seguimos aquí en el mar. Hola a todos, querida comunidad del canal de Paco en Riviera Maya. Es un placer saludarles y conectar con cada uno de ustedes. Sabemos que detrás de las pantallas hay rostros llenos de historias y lugares especiales. Es por eso que queremos hacer algo emocionante y único juntos. Los invitamos cordialmente a compartir con nosotros un vistazo de su entorno. Queremos conocer el lugar desde donde nos sintonizan, sentir la brisa que los acompaña y captar un pedacito de su mundo. ¿Cómo? A través de un video horizontal que nos muestre su vista, su ambiente, su rincón favorito o cualquier detalle que los represente. Estamos seguros de que cada uno de ustedes tiene algo especial que compartir, una historia que contar a través de imágenes. Imaginen la diversidad de escenarios que forman parte de Paquirreporteros. Gracias por ser parte de esta increíble comunidad en la Riviera Maya. Esperamos ansiosos sus videos y, juntos,
seguir construyendo momentos inolvidables. Hasta pronto y un abrazo a todos. Estamos en la calle de Juárez, en el mero centro de Tequila, Jalisco. Vamos a recorrer un poquito aquí. La fiesta ahí en el restaurante continúa. Calle Benito Juárez. Y bueno, aquí estamos saliendo del restaurante porque ya el calor está todo lo que da. La fiesta ahí en el restaurante sigue, pero me he salido un poco para poder captar la iglesia. ¡Qué belleza! Miren nada más. Es una belleza. Ah, Paco, no te he enviado nada y me he dedicado a visitar viñedos en Querétaro. Y hoy nos invitaron a una boda acá en Guadalajara. Nos trajeron a Tequila, a un tour. Y aparte vamos a irnos mañana a la boda que es en Ajijí, que es un pueblo mágico enfrente del lago de Chapala. Ese pueblo mágico fue creado en 1774, antes de la llegada de los españoles. Y bueno, es muy bonito, es una comunidad donde pues viven más de 27,000 extranjeros, entre canadienses y estadounidenses, generalmente todos retirados. Mañana filmaremos un poco ahí el pueblo de Ajijí, donde va a ser la boda. Pero bueno, ahorita estamos aquí en Tequila, Jalisco. Por supuesto que ya nos tomamos unos tequilas y hubo mariachis. Y fue un evento padrísimo. Mañana vamos a una cena show y el sábado cerramos con la boda en Ajijí. Entonces, pues bueno, aquí andamos paseando. Saludos a todos tus seguidores. Bueno, aquí estamos en la entrada del Obi del Hyatt de Antares, en Guadalajara. Y estamos esperando unos amigos para tomar un tour hacia Tequila, Jalisco, y hacer un recorrido particular por una hacienda, una degustación de tequila. Y mañana, que es viernes, pues tendremos una cena, y luego el sábado estaremos instalados en Ajijí, donde pues veremos el esquema de una boda. Tenemos una boda en Ajijí. Ajijí es un pueblo mágico de esta zona, enfrente del lago de Chapala. Y bueno, tenemos años de no ir a Ajijí, pero pues seguramente la vamos a pasar bien. Y esta es una plaza aquí muy famosa en Guadalajara, que se llama Andares. Está muy padre. Y aquí es donde está el Hyatt. Miren nada más, si lo alcanzan a ver. Está padrísimo, es un edificio muy alto. Tengo entendido de que es nuevo, no tiene mucho tiempo de que lo inauguraron, y bueno, pues está muy padre. Ahí les iré platicando. Saludos.
Mira, Paco, aquí estamos en Ajijic para todos tus seguidores. Esta es una representación de un artista que se llama Juan Zaragoza, y es una representación de los indios cuando hacían sus ceremonias. Estamos hablando de 1472, o sea, es verdaderamente un pueblo mágico muy antiguo. Y esta es la plaza principal, súper bonita. Como les platicaba hace un rato, pues estos indios estaban poblando esta zona mucho antes de la conquista española, y todo lo que era la laguna o el lago de Chapala pues estaba muy bonito, había demasiada pesca, y aparte de que había mucha pesca estaba el lago muy transparente. Este es el kiosco que tiene abajo pues, la representación pues, de los peces y de todas las cosas que había en la laguna. Como ven, la herrería es muy diferente, se ven garzas, se ven flamingos, y bueno, estamos en el kiosco de la ciudad principal. Y luego por ahí de 1530 es cuando llegan los españoles y hacen la catedral que ahorita vamos a visitar. Y bueno, pues Ajijic se ha vuelto un pueblo mágico con muchos extranjeros viviendo aquí. Ha encarecido todo lo que son los bienes raíces, hay casas muy bellas. Miren esta representación en madera aquí en el mero parque. Qué bárbaro, está precioso. Y ahorita nos vamos a acercar a la iglesia del pueblo, que ahorita averiguamos cómo se llama. Venimos a Ajijic porque tenemos una boda hoy sábado. Estamos aquí desde el miércoles. Nos instalamos en Guadalajara, en el Hyatt, y de ahí pasaron nuestros amigos para llevarnos un tour a Tequila, Jalisco, que también grabé varias cosas allí. Llegamos a una hacienda tequilera, hicimos un recorrido, hubo degustación. Cenamos en un restaurante en el mero centro de Tequila. Ayer, viernes, tuvimos una cena también en Guadalajara, en un club de golf. Y ahora ya estamos instalados en Ajijic, que es donde va a ser la boda. Entonces esperemos que la pasemos muy bien. Es una ciudad llena de murales por todos lados. Hay muchos artistas, y bueno, la población americana y canadiense es muy fuerte en la zona. Como les decía, anda entre 28,000 más o menos. Viven en casas muy bellas. Ciudades padrísimas. Y bueno, el lago de Chapala ya no es lo mismo, pero bueno, sigue estando muy bonito. Está cerrada ahorita la parroquia. Templo de San Andrés Apóstol. Ok. Y acá tenemos enfrente del Templo de San Andrés Apóstol este mural de puras calaveras que tienen nombres de los pobladores de esta zona, tanto mexicanos como extranjeros. Entonces Ajijic tiene muchísima historia, y como ven aquí se logran ver Benito, Matías, José, Julián, Norberto, Alicia,
Chano, Jan, Rodrigo, ok, Maralma, otros nombres extraños, pero también pobladores de esta zona. Leocadio, Blas, Porfiria. O sea, bueno, pues tenemos nombres de todos. Y este mural está justo enfrente de la parroquia. Muy bonito, Ajijí, muy pintoresco, buenos lugares para comer, buenos hoteles boutique con aguas termales. Es muy agradable, pero como les decía, los bienes raíces se han encarecido mucho precisamente por los americanos que han venido a vivir a esta zona. Pero es muy bello. Vamos a disfrutar la boda seguramente. Saludos a todos tus seguidores, Paco. Bueno, pues aquí estamos en la parte principal del malecón de Ajijí. Es sábado 18 de mayo y hay un tianguis aquí que ponen los fines de semana, pero el sol está a todo lo que da, está fuertísimo, miren, ahí termina el tianguis y de ahí para allá el sol está de película de espanto. Y acá tenemos a las niñas que están comprando cosas en el tianguis. En este lado de acá está el embarcadero. Ajijí es una ciudad que se creó en 1427, imagínense, antes de la conquista de los españoles. O sea, aquí había indios otomís que estaban en esta zona porque este lago es uno de los lagos más grandes de México. Y bueno, pues tenía muchísima pesca y además eran aguas transparentes, era un oasis hermoso. Hoy por hoy pues ya está medio seco, contaminado. Sin embargo, bueno, pues Ajijí es una de las primeras poblaciones de aquí del lago de Chapala, que es a lo que pertenece este poblado. Y más o menos en 1520, 1530 llegaron los españoles y hicieron la primera hacienda aquí. Empezaron a trabajar, a evangelizar a los indios de esta zona. Y bueno, pues se crea una comunidad muy fuerte. Hoy por hoy este pueblo es un pueblo mágico de Jalisco, pegado a las faldas del lago de Chapala, y tiene una característica muy importante. Aparte de que el centro es muy pintoresco porque está lleno de murales que ahorita visitaremos, tiene una catedral muy bonita. Llegaron muchos turistas extranjeros a vivir aquí. Dicen que hay más de 27,000, 28,000 habitantes extranjeros jubilados, principalmente de Estados Unidos y Canadá. Entonces, bueno, ahí les voy a ir platicando todo lo que es este pueblo mágico llamado Ajijí. Que el Señor confirme ese consentimiento que libremente han intercambiado, y lo que Dios ha unido, que no nos separe el hombre.
ahora sí, el novio puede alzar la mano. Hola Paco, muy buenas tardes. Raúl Aguilera desde Puerto Cancún. Hoy es día domingo 19 de mayo y estamos alojados en ese hotel, en el Rennes o Rennes. Y aquí vamos a estar las últimas 2 noches, ya que nos vamos de vuelta de nuestras vacaciones a Santiago de Chile. Aquí estamos admirando la belleza de este puerto muy bonito, donde se siguen construyendo casas realmente espectaculares. Aquí vemos que están en plena construcción. Allá también, allá edificios. Uf, esto realmente es bellísimo. Ahí está el aleta de tiburón y otro edificio de departamentos que tú ya conoces. Ahí está el mall. Hay un día muy caluroso. En estos momentos aquí está pegando a 34 grados. Y deben haber, yo creo que unos 50. La sensación térmica es terrible. Aquí el cielo está con esas pequeñas nubes, pero arriba puedes ver que está despejadísimo. Bueno. Nos tocó una habitación con balcón con vista acá, así que desde allá te haremos otro video. Son en estos momentos las 2 de la tarde y llegamos sin novedad. Un saludo a todos, chao. Hola Paco, aquí tienen las iguanas, están como estos, están almorzando. Hay 1, 2, 3, 4. Y aquí los garzones les dan su almuerzo. Presento la salsa, tenemos de mayor picor a menor picor. Verde serrano, verde cruda, roja matajá, chimichurri. Al centro una cortesía de parte del chef, pan tipo brunch bañado con mantequilla y queso parmesano. A un costado tenemos aceitunas con aceite de oliva, almendras y romero. Listo. Permiso. Listo, muchas gracias. De nada. Saludos cordiales a todos nuestros apreciados clientes que han depositado su confianza en invertir en una propiedad en la hermosa Riviera Maya. Hoy queremos tomar un momento para recordarles un detalle importante que puede hacer una gran diferencia en su experiencia de inversión. Sabemos que han estado atentos a las increíbles oportunidades que presentamos en el canal de Paco en Riviera Maya, y eso nos llena de gratitud.
Si alguna vez encuentran una propiedad que les atrae a través de nuestro canal y están considerando dar el paso para hacer esa inversión tan emocionante, les pedimos que se comuniquen directamente con Paco. Esto es vital para asegurar que su experiencia sea óptima y que todos los detalles estén perfectamente alineados con sus expectativas. A veces, puede surgir la idea de que contactar directamente a la inmobiliaria podría llevar a un mejor precio. Sin embargo, queremos compartir con ustedes que manejamos los mismos precios, y lo que es aún más importante, cuando eligen comunicarse directamente con Paco, evitamos una situación desafortunada. Permítame explicar, si deciden tratar directamente con la inmobiliaria, corremos el riesgo de que la venta de la propiedad sea asignada a otro broker. Esto no solo afecta a mi trabajo y dedicación, sino que también resulta en la pérdida de la comisión que, por derecho, corresponde a la persona que les ha brindado atención personalizada desde el principio, Paco. Nuestro objetivo es que su experiencia sea excepcional en todos los aspectos, desde el descubrimiento de la propiedad hasta el proceso de inversión y más allá. Al mantener la comunicación directa conmigo, garantizamos que su inversión esté respaldada por un equipo dedicado y comprometido en hacer que esta experiencia sea lo más fluida y satisfactoria posible. Así que, recuerden, si una propiedad les roba el corazón a través del canal de Paco en Riviera Maya y están considerando invertir en ella, no duden en comunicarse directamente con Paco. Estoy aquí para responder a sus preguntas, guiarlos en el proceso y asegurarme de que obtengan el máximo valor de su inversión. Gracias por ser parte de esta emocionante travesía en la Riviera Maya. Espero ansiosamente su comunicación y la oportunidad de ayudarles a lograr sus sueños de inversión. Hasta pronto y un abrazo cordial. Bueno, pues aquí seguimos disfrutando de las olas. El agua, la temperatura del agua está excelente. Me estaba comentando en un comentario de hace 2 días, en un vídeo, Juan de Cuba, que ellos allí las playas en Cuba, ciertas playas como en Varadero y eso, que la han trabajado quitando construcciones cerca del mar, que las han plantado pues plantas de manglar o plantas de estas cercanas al mar, que la han reconstruido un poco con arena de los fondos de los arrecifes por ahí. Y que bueno, que las playas han quedado excelentes por ese motivo. Y yo les decía que aquí tendremos que hacer algo seguramente, porque esto cada año que pasa desde que yo he llegado, las playas de aquí de Playa del Carmen tienen menos metros de arena. Ahora mismo se podría decir que esto es un accidente, porque es una surada importante, llevamos ya muchos días con oleaje. No es normal, porque tampoco es que hayamos tenido ningún temporal importante como huracanes y eso. No es normal que esté tantos días esto así, ningún mes de mayo yo he vivido esto. Y otra cosa, normalmente la playa que se queda sin arena o es allí cerca de donde está el Hilton o es allí en la 38, y precisamente hoy, en este momento, la 38 es de las que más arena tiene en relación a lo que estamos viendo aquí, y las que menos sufrían eran Playa Mamitas y Playa de Parques Fundadores, las que menos sufrían, hasta cuando ha habido huracanes. Y hoy es todo lo contrario, Parques Fundadores también está bastante afectada, igual como aquí en Mamitas. Como son cosas que no se pueden prever de lo que va a pasar o no va a pasar, yo creo que ya tendría que tomar una decisión aquí en el ayuntamiento, a ver si hacen cosas parecidas a esa de romper la ola allí, hacer arrecifes artificiales así, que no es un arrecife, ¿no? Son bolsas llenas de arena que frenan el oleaje y hace que luego no sufra tanto ahí. Y poner, mira que cómo salta allí donde están puestos, cómo salta con fuerza cuando tocan, ¿no? Mira esta ola que me viene por acá ahora, mira. Vaya salto de 2 metros que acabo de pegar ahora. Y tengo que tener cuidado al caer porque tengo piedras debajo. Aquí viene otra. Vamos para arriba. Bueno, pues nada, lo que estoy comentando, alguna cosa se tendrá que hacer, porque si no, os cuento lo que tenía pensado hacer. Voy a tener que aparcar el coche y desde el mismo coche venir en bañador con la toalla en la mano y ponerla a cualquier rincón.
no traerme nada más que la llave y la toalla. Y dejarlo por ahí, por donde sea, porque no hay sitio para poner nada. En este caso he tenido suerte porque Adriana y Ale no se han querido meter a bañar. Entonces ellos me están cuidando las cosas, pero si no llegase por eso, a ver dónde las dejo. Bueno, pues darle saludos a Pepi de Barcelona, que hace tiempo que no sabía de ellos, y comentaron un vídeo, les gustó mucho el snorkel que hicimos ahí en Puerto Morelos. Ese snorkel de Puerto Morelos os lo recomiendo a los que vengáis. Es de lo más económico que vais a encontrar y de lo mejor para hacer snorkel, la verdad, muy bonito. Y cuando digo de lo más económico es porque así lo he vivido yo. Estábamos ahí de paseo, vale 400 o 300, depende de quién te atienda, ¿no? Te vas ahí con un carro, vais 5 personas, os gastáis lo que vale la gasolina y 300 pesos por persona. Está muy bien, 2 horas dentro del agua, haciendo un snorkel bonito, ¿no? Lo que sigue. Y encima no te da miedo, si no tienes mucha experiencia haciendo snorkel no te puede dar miedo porque la profundidad es mínima, 1,5 metros, metro, más o menos. Algunos sitios 2 metros. Y bueno, pues aquí estoy solo en la oficina con vosotros, los que estáis detrás de la cámara, en la televisión, o en el celular, o en la laptop. Ahí me estáis acompañando. Ya me acostumbré a hablar a la cámara así, como si estuvierais al lado mío. Y bueno, pues ya sabéis que si os suscribís somos más en el canal, más apoyo tenemos. Si le dais un like también, ese apoyo se nota. Si comentáis, pues mejor aún, se nota que os ha gustado el vídeo. Hay opiniones vuestras que podéis dar, a excepción de esas personas, porque hay personas por ahí que parece que se divierten creando mal ambiente, no sé por qué motivo lo hacen. A mí cuando algo no me gusta, lo único que hago es ignorar, o ignoro al youtuber o ignoro la situación que estéis viendo, digo lo que me ha parecido sin más preámbulos y ya. Bueno, pues desde aquí estáis oyendo perfectamente la música. Yo creo que esta música no hay problema. Tenemos 2 clubs cruzados aquí con música. Tenemos tres mejor dicho. Este de aquí que es Mamitas, este de aquí que es el Cool, que también pone música, y aquel la Carolina. Y cuando los tres ponen la música alta, tú aquí en medio, pues eliges. Oye, está bonito, ¿no? Lo que sigue, el mar. No son olas tan bravas como ayer, tan repetidas. Son más, sí son fuertes algunas, pero son más esporádicas. En cuanto se tranquilice el mar, yo creo que irá trayendo otra vez la arena para aquí. Lo iremos comprobando en los próximos días. Y lo que os decía al principio del vídeo es realmente verdad. Yo cuando venía anteriormente los demás días para acá, desde que empezó finales de abril, empezó mayo, se empezó a llegar el sargazo, todos los días me decía, ¿cómo estará el mar hoy? ¿Llegará mucho? ¿Llegará poco? Y en este momento no me preocupa nada el sargazo, me preocupa que haya o no haya arena. Porque el sargazo, dentro de lo que ha llegado, como se ha podido retirar, pues las playas, el mar está bonito. Pero si no hay arena, ¿dónde nos ponemos? Bueno, pues ahora me voy a salir, que ya está a punto de aterrizar el dron, el chaval. Me voy a sacar un poco y vamos a ver en la 38 cómo está la gente, cómo está disfrutando de su día de playa. Veo que hay muchas sombrillas, hay bastante gente allí, muchísima gente. Y luego más tarde, después de tomar el café, me quiero acercar a ver si de día, porque anoche me acerqué y de noche, pues por suerte con la cámara que iba se veía algo el mar, pero no se puede ver como es de día, de noche no es igual. Entonces quiero grabaros la situación de Parques Fundadores, que eso es nuevo para mí y nuevo para vosotros, los que estáis en el canal. No es normal que llegue el mar a las mismas escaleras donde está el portal Maya, eso no es normal. Para nada. No ha ocurrido ni cuando ha habido huracanes. Bueno, pues lo dicho, me voy a salir. Hoy el día nos lo hemos tomado tranquilos, no hemos querido salir antes, teníamos mucho calor. Nos hemos tomado tranquilos, no lo que sigue, porque ahí en casa
casa, repasando cosas de trabajo, viendo una peliculita, el fútbol, comiendo bien y ya. Y ahora darnos el baño de la tarde. O por lo menos yo lo necesito. Y que me dé el sol un rato. Bueno, pues ya voy a ir saliendo. Voy a hacer una foto desde aquí. ¿Ya salió Alex? Vamos a ir. Bueno, pues nos retiramos de aquí de la playa. Los militares, bueno, la policía, la Guardia Nacional va a tener que ir con rapidez. No me gusta lo que ha hecho ese chico, pero bueno. Y ya veis, el chavalote ya está afuera intentando aterrizar el dron. Me he ido a quitar la arena. No me puedo ir de aquí sin ver la moto, de nuevo. Qué espectáculo de moto. Espectacular, no, lo que sigue. Y este hombre y su esposa que está allí detrás, ellos se construyeron la moto. He estado conversando con la señora, con la esposa. Me dice que son de Veracruz, que van a quedarse aquí un tiempo y luego se van a seguir viajando. Han sido moteros toda la vida y que la construyeron, le encantó. Y que está espectacular, la verdad. Me gustó mucho esa moto. Bueno, pues nos vamos para el carro y nos vamos para la 38 a ver qué tal está el ambiente allí. Chaval, antes de irnos de paseo a la 38, ¿cómo te fue ese vuelo de dron? Bien, ahí hice unas fotografías muy buenas. Grabé en la playa de la 38 y está con arena, de hecho está con bastante arena, pero tiene un poquito de sargazo en la orilla, o sea, en el sentido de no en el mar, sino en la costa. En la orilla, ok. Y nada, pues de hecho ese sargazo no es nuevo, de hecho es un poquito viejo, así que pues ahí deberían de quitar el sargazo. Pues sí, ya sabes que ahora las excavadoras no pueden pasar por donde antes pasaban, y aparte de fin de semana los que limpian allí tampoco estaban trabajando, pero bueno, no, ahora lo vamos a comprobar. También Playa Pelícanos no tiene tampoco playa. No tiene playa Pelícanos. ¿Y luego has ido para acá, para con fundadores y eso? No, no has ido. No he ido. Bueno, luego veremos fundadores, a ver qué tal está. Os pongo el vuelo de dron del chavalote y seguimos. Detenemos este video para disfrutar de un vuelo con el dron de Alex, quien nos muestra el día a día desde las alturas en la Riviera Maya. Únete para informarte sobre cómo se encuentran las playas y el clima, mientras disfrutas del hermoso paisaje que nos ofrece este lugar único. No olvides compartir este video y darle like para que esta información llegue a más personas. Vuela con nosotros y descubre la belleza de la Riviera Maya con este emocionante recorrido.
¿Sabías que invertir en una propiedad en la Riviera Maya puede generar más ingresos que cualquier otro negocio o intereses en un banco? Esto se debe a la alta demanda internacional que tiene este destino turístico, lo que te permite rentarla a corto o largo plazo de manera muy lucrativa. Si estás considerando esta opción, estás en el lugar correcto. Paco está aquí para guiarte y ayudarte a elegir la propiedad que mejor se adapte a tus intereses. Todo lo que necesitas hacer es escanear el código QR que aparece en pantalla, y Paco te asesorará con la mejor opción. Bueno, pues estamos aquí pasando la quinta en este momento, por donde está Maimenese, que es este desarrollo, se entregó hace nada, aún se sigue entregando. Y vamos a ir por la 10 para la 38, justo aquí delante del polideportivo. Bueno, pues seguimos. Esta es la 34, luego nos vamos a ir a tomar el café. Hoy nos lo vamos a tomar dentro del Selecto del Chedraui. Y vamos a bajar por aquí a la 38, la avenida más bonita, a partir de la quinta de toda Playa del Carmen. Voy a aparcar un poquito en la playa, unos 5 minutitos, vamos a ver qué tal está el ambiente. Aquí en la quinta ahora mismo muy tranquila. Esto de aquí es la quinta avenida. Y vamos a bajar por aquí, que es espectacular la bajada. Así tendrían que estar todas las calles, con mucho árbol, mucha vegetación, naturaleza. Es que da la sensación de que estás en un lugar armonioso. Bueno, voy a dejar el coche por aquí, por la parte de abajo, lo más cercano, aunque sea en doble fila si es necesario. Ya veremos dónde lo puedo dejar. Aquí. Lo voy a dejar aquí un momentito. Bueno, pues entrando en la playa ya veis qué diferencia la entrada de la playa, ¿no? Aquí las palapas que pusieron están bien. En el Parque Fundadores se cayeron ayer varias de estas palapas. Las pusieron gratuitas para la gente. Y allí nunca se había ido la arena y ayer nos encontramos que habían 2 caídas y hasta 2 palmeras también. Bueno, a este sargazo que ve Alex por aquí, que estaba marroncito de hace varios días, a ese sargazo se refería el chaval. Aquí sí que hay arena. Y yo os decía que esta playa es la que más sufre cuando se va la arena, que llega el agua llega hasta aquí, hasta justo hasta esta parte. Todo esto ya es mar cuando se lo lleva. Y por suerte es la que se está manteniendo. Así son de caprichosas las corrientes a veces. Y este sargazo que ya está seco es el que se refiere el chaval, que tendría que agarrar y llevárselo. Igual como el que tenemos ahí en la orilla. Dentro del agua no, dentro del agua está muy bien. Aquí sí que podía venir la gente y disfrutarlo. Voy a hacer unas fotos desde aquí. Voy a quitar las zapatillas. Hasta aquí llega el agua. Y a partir de ahí, de esas palmeras, para allá también se llevó la playa. Bueno, como veis, el color del agua, fantástico. Si mañana cuando empiecen aquí a trabajarlo, lo que es la playa, se llevan todo este sargazo, pues estará muy bien.
Lo importante es esto que estáis viendo, que ahí dentro no haya nada de sargazo. Ya veis que allí en las casetas aquellas de allí del Mágica, la última sí está tocando el agua, directamente la última caseta. Se puede llegar andando a Mamitas sin ningún problema. Aquí muchas veces también se ha quedado sin arena, llegan hasta allí. Me voy a dar una vuelta para la otra parte de la 38. Esta es la mejor zona para bañarse aquí en la 38 porque por aquí no hay tanta roca. De allí, de la entrada de la 38 para la izquierda, sí hay problemas para bañarse. Ya veréis que no hay gente casi y es por las rocas que hay por allá. Bueno, nos vamos para esta parte. La entrada justo está ahí al lado. Cuando vayamos como 50 metros más para allá, ya veréis que no se baña casi gente. Este sargazo cuando está así extenso, alejadito, seco, no huele, ya no huele. Mira aquí que cómo va de suave las olas en esta zona, ¿eh? Pues ya en este trozo de acá me extraña ver esa gente, quizás porque ha traído mucha arena y ha tapado la zona de rocas, porque toda esa zona donde se está bañando esa gente es con zona de rocas, igual como ahí, pero parece ser que ha desplazado aquí la arena, porque no es normal esta parte de que tenga tanta arena, las demás tampoco. Bueno, ya sabemos dónde está la arena de Playa Mamitas. Sí, se ha llegado aquí, la playa de Playa Mamitas se llegó para esta zona. Bueno, pues así de hermoso está esto. Bueno, pues ya estáis viendo los montones de sargazo que dejaron aquí. Espero, como os digo, si no, mañana por la tarde venimos y a ver cómo lo vemos esto, ya veréis la diferencia. Hasta ahora el ayuntamiento le ha puesto muchas ganas a la hora de retirar el sargazo. Pues ya me voy para el coche, ayer me está esperando Alex, Adriana me acompañó, está aquí. A que se ve bonito el mar por aquí. Aquí sí que entran ganas de meterse, es más suave que allí en Mamitas, la verdad. Como que rompe más tranquilo el mar. Rompe más lejos y llega para aquí muy suave el agua. No sé cómo funciona eso de las corrientes, pero sí está ocurriendo en esta zona. Y estamos a 300 metros de Mamitas, ¿eh? Bueno, pues no hemos podido dar este paseíto. Nos vamos a tomar el café. Y así de caprichoso es la naturaleza a veces. Pues la mejor playa con arena, a excepción de pues de lo que es Playa Car, aquí en Playa del Carmen, es esta. Y eso que tiene su sargazo por aquí. Bueno, pues hasta dentro un ratito. Bueno, pues ya no estamos bien yendo de la 38. Nos íbamos a parar a tomar el café y a comprar algo. Pero me están diciendo que por qué no terminamos ya de grabar las playas ahora que todavía está la luz solar. Porque son las 6:13 de la tarde. Y a las 7 y pico ya no es lo mismo. Mira aquí, estas personas están haciendo un vídeo. Están haciéndose el vídeo. Eso creo que están en... Espera no encontrármelo. Sí, no, ese va al gimnasio, el del medio. Lo conozco del gimnasio. Pero bueno, nos vamos por la 40 a la avenida 10 y vamos a atravesar hacia el Parque Fundadores, a ver qué tal. Y por aquí sigo grabando porque ya siempre que paso por aquí os digo Cocovis 1, Cocovis 2, 3, 4. Tenéis opciones todavía de compra por acá, muy cerca del mar.
Y ya el mes que viene se va a entregar el Coco Beach 1 y ahí iremos para grabarlo. Ahora vamos a atravesar la Quinta Avenida y al ladito tenemos el Pirata, el restaurante Pirata de puro pescado. Y siempre lo digo, no paguéis con tarjeta, que no lo aceptan. Eso de la tarjeta que no te la acepten, mira, bueno, sin comentarios, pero es que tú vayas a una gasolinera a poner gasolina y de 10 gasolineras solamente una le funcione para poder pasar la tarjeta, es increíble el tema. Bueno, pues esta es la 10 y nos vamos para el Parque Fundadores. Tenemos como 2,5 kilómetros, más o menos. Pasando al lado de la plaza del ayuntamiento, lo que pasa es que por aquí no se ve muy oscurito. A ver aquí, ahora sí, ahora se ve bien. Vamos por la avenida 15 porque la avenida 10 hacia allá es dirección prohibida a partir de Constituyentes y ya estamos llegando en breve. Pues si no me equivoco, está en la calle 2, al lado de la Juárez. Hay muchos puestos de comida por aquí siempre, en todas partes hay comida por aquí. Y nada, estamos al ladito del mar, al ladito de la Quinta Avenida y al ladito de la Juárez, así que os voy a ir grabando como si estuvierais paseando con nosotros. Tacos al carbón ahí. Y bueno, pues ayer Alex y yo y Adriana nos quedamos sorprendidos, no, lo que sigue. Nunca habíamos visto que llegara el mar hasta donde llegó. Vamos a ver cómo está ahora. Bueno, pues el D5 aquí en la 10. Por aquí vamos a llegar a la Quinta y luego vamos a ir para el Parque Fundadores. Acordaros que tenéis esta tienda, Doña Beatriz. Ropa espectacular, ideal para el Caribe, como la que estáis viendo ahora, de hombre y de mujer y de niño. Un día de esto nos volvemos a mirar a ver qué más tenemos que comprar por ahí. Y bueno, ahora mismo el ambiente por aquí es tranquilo. Todavía la gente está en sus excursiones o bañándose o en su hotel. Creo que hemos hecho bien viniendo ahora. Si no, íbamos a llegar ya cuando es de noche. Te dijimos. Sí, tienes razón. Mal calculado lo tenías esta vez, ¿eh? Bueno, me creo Superman a veces, que en 2 minutos estoy aquí, en 2 minutos estoy allá. La verdad. Bueno, pues estamos aquí en la Quinta. Un ratito de Quinta siempre viene bien en los vídeos. Hombre, los olores que tenemos no los tenéis vosotros, eso está claro. Ahora olía a perfume. Mira, tiene gafas puestas. Espérate, a ver si lo puedo grabar. Mira, 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 mira. Hola, hola. Mira qué bonito que es el perrito. El perrito más bonito de Playa del Carmen. Mírale. ¿Y no le molestan las gafas al perrito? ¿No? Cuando le topan los ojos, sí, ya es el tema como... ¿Sí? Qué bueno. Está bien contento. Es suyo el perrito y me dejó hacerle la foto. Le hice una fotito. Ahí la vamos a publicar. Está gracioso. Hoy nos hemos encontrado con cosas sorprendentes. La moto que hemos grabado antes. El perrito con su gafita. Chaval, ¿no te llama la atención? La acabas... No... Oye, que se deje poner las gafas. Es increíble, ¿eh? El tema. Mírale. Ay, aquí tenemos a Leila Galván, que la voy a saludar. Buenas. Hola, ¿qué tal? Sí que te paseo en playa, ¿eh? No te quieres ir. ¿Nos acompañas al Parque Fundadores? ¿Estáis ahí que estáis comiendo? Sí, ahorita vamos para allá. ¿Sí? Bueno. Bueno, hasta luego. Chao. El perrito es... Ya le quitó las gafas, mira, ya se las quitó. Pero oye, está increíble, ¿eh? Está increíble, me dejó el perrito... No me lo creía. Cosas sorprendentes que te puedes encontrar.
Ahí tenemos otro que no lleva gafas de sol. ¿Qué? ¿Cómo te quedaste cuando viste el perrito? Pues tiene buen flow. Sí, ¿no? Cuando veo una máscara de esta me acuerdo de Javier. De Javier de Ciudad de México. Saluditos a la tía Patricia. Mira. Mira qué foto más chula le hizo. Pues ya hemos llegado al Parque Fundadores. También voy a hacer una foto por aquí. Parece que alguien no tuvo un buen día el día de hoy. Aquí está la policía. Esperemos que esté bien. Mira, No sé qué bandera es exactamente. me parece que es el tema de Palestina, si no me equivoco. Pero bueno. Bueno, pues sorprendente. Vamos a hacer una foto de aquí, de lo que es el Portal Maya. Y a ver si pillo un huequecito que no haya tanta gente. Porque el mar ahora, otras veces pillas de arena y luego ves el mar. Pero aquí no, aquí estamos viendo... Bueno, la música de... Voy a hacer una foto desde aquí. Bueno, pues los dejamos con su música, con su baile. Nosotros nos vamos de lo que hemos venido, que es a ver cómo está el mar. Ya veis que hay mucha gente en el Parque Fundadores. Dentro de un rato se pondrán aquí los payasos y hasta ahí. En este caso está un poquito raro porque como han puesto la música a los otros, le va a costar empezar a actuar a él. Y los guerreros mayas que ya están ahí han acabado su actuación. Voy a hacer otra foto desde esta posición. Bueno, vamos a pasar por aquí en medio justo para ver de cerca a los guerreros mayas aquí. Se hacen fotografías ahora cuando terminan su actuación. Qué bueno. Y vamos a ver qué tal está el mar. Son bastantes, el día de hoy. Esto es lo que os decía, que estamos aquí justo en las escaleras, la palmera que se cayó. Ojalá lo hubieran podido poner enderezada. El color del agua precioso. La gente aquí en las escaleras. Ahí las palapas que os decía ayer que se cayeron, varias palapas. Aquella palmera que a duras penas sigue de pie. Aunque el oleaje aquí ya no llega con esa fuerza que llegaba anoche. Vamos a pasear para allá. Mucha gente aquí alrededor, muchísima. Muchos aprovechan hoy que es domingo para venir a tomar y a bañarse, pero no hay tanta gente dentro. Esta como que la pusieron de pie. Esa es la que está caída. Bueno, me he quitado las zapatillas para ir hasta la zona del mar y hacer una foto desde aquí. Luego las haré desde arriba. Y esta es otra de las palmeras que os digo. Y por ahí ya empieza a haber algo de arena. Bueno, pues hasta aquí me he bajado, hasta la parte ya tocando el agua. Aquí estamos justo, llega el agua por acá. El Portal Maya ahí delante. Mucha gente que viene y toma y se deja las latas, la bebida y la basura por ahí. Es una vergüenza que hagan eso. Tienen que tener cuidado con esos temas. El color del agua precioso. Bueno, pues ya nos vamos a ir. Os quería hacer sentir que estéis aquí y os sorprendáis de lo que yo estoy viendo. La verdad que estoy sorprendido. No me lo esperaba nunca esto.
Adriana y Alex no los veo. Estaban aquí acompañándome. Voy a ir un poquito para acá por si hago alguna foto por ahí también. Hay zonas de rocas, como estáis viendo ahí, se llevó toda la arena. Yo nunca había visto esto así, ¿eh? Siempre había sido arena, arena, arena y nunca había visto estas rocas, nunca. Les voy a hacer una foto para acordarme de que existen aquí. Fijaros los puntiagudas que están, fijaros ahí, a ver qué empieza eso. Pues gracias a que están estas rocas aquí, gracias a estas rocas que no se llevó la arena de ahí atrás. Y estas rocas, de verdad, yo nunca las había visto, nunca. Fijaros dónde estamos, ¿eh? Estamos aquí en el mismo Portal Maya. Bueno, pues me voy ya con Alex, con Adriana. Ya estamos aquí. Ya hemos grabado lo suficiente para que nos demos cuenta hasta qué punto. Allí hay un banco de arena porque aquel chico está casi por las rodillas cuando no llega la ola. Pues es sorprendente verlo todo esto, muy sorprendente. Me están esperando al lado de Portal Maya. Bueno, pues nos despedimos de aquí del Portal Maya. Mucha gente, ¿eh? Mucha gente en el Parque Fundadores. Yo voy descalzo ahora mismo, hasta que se me sequen los pies. Hoy la verdad que es un día diferente. A pesar de que es la misma población, el mismo mar y el día muy tranquilo, sin nada de nubes, pero yo lo siento diferente. Bueno, pues nos vamos. Nos vamos otra vez para donde tenemos el carro aparcado, que está en la calle 2, arriba, hasta la 15. Y la iglesia está abierta. Más de una boda hemos visto por aquí. Pues sí, la sorpresa que nos llevamos con el perrito y sus gafas hace un rato. ¡Qué maravilla! Mientras lo traten bien al perrito y el perrito esté a gusto, yo no me meto en esas cosas. Al final no hemos visto a Lila por allí. Pues nada, nos despedimos de la quinta. Nos vamos otra vez con el carro a hacer las compras y a tomar el café, ahora sí. Y ahora nos hemos ganado el café, chaval. Me hubiera gustado un vuelo de dron del Parque Fundadores, chaval. Eso es único, ¿eh? Hasta dentro un ratito. Bueno, pues aquí pasamos al lado del Cocobongo, por la 10. El Cocobongo está en la calle 12 con la 10. Y ahora nos vamos hasta la 34, que es donde está el Chedraui Select. Bueno, pues subiendo del aparcamiento del Chedraui. Las ofertas. No hay nada interesante. Bueno, pues aquí vamos a pedir el café, que es un buen sitio para tomarse un café, la verdad que lo hacen bueno en el Chedraui.
y yo me voy a la pastelería a buscar los pastelitos. Aquí vamos, a la pastelería. Luego vendré por el pan más tarde. Ahora voy a los pastelitos. El Chedraui, tanto Adriana como yo, solamente nos faltan los cafés, ya los pastelitos están ahí. Y lo hacen buenos, ¿eh? Al chaval siempre le gusta el café frío, ¿a que sí? Bueno, nosotros calentito. A mí no me gusta con mucha espuma, la verdad, porque sitios se pasan con demasiada espuma. Este es de coco y ya lo veis, los cruzanes y el chocolatín. Pero bueno, en breve nos vamos a comprar las cosas para casa. Las gelatinas de limón no les queda, que es las que más consumo yo. Gelatinas de limón, yogures naturales, sin azúcar. Pero bueno. Oye, pero que yo te hago gelatina, que no pasa nada. El chaval ya se animó a hacer gelatinas. Yo le hago una gelatina. No pasa nada. Pues la verdad que los precios de las frutas, verduras están altos, no, lo que sigue. Pues ya nos despedimos de aquí del supermercado. Oye, papá, ¿el maltitol era bueno? No. Eritritol, stevia o fruta del monje, los 3 productos que puedes comprar para endulzar. Ya se hizo de noche, estamos aquí en la 10, estamos saliendo, vamos para el aparcamiento. Se hizo de noche, estuvimos ahí entre el café y comprar. Si hubiéramos quedado aquí, hubiéramos ido ahora al Parque Fundador, imagínate, ¿eh? Te dije. Bueno, ya despedimos el vídeo. Hasta mañana, chavalote. Adiós. Que vaya todo muy bien.